Hola con todos. Hoy quiero hablarles de los tipos de investigación, la investigación cuantitativa y cualitativa. La investigación cuantitativa. Tamayo 2007 nos dice que consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea de forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. La investigación cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadísticas para establecer con exactitud patrones de comportamientos en una población. Esta se clasifica en investigación histórica, investigación correlacional, estudio de casos, investigación ex post facto, investigación experimental, investigación no experimental y la investigación cuasi experimental. La investigación histórica, Hurtado en 2001, nos dice que comprende un proceso investigativo enmarcado dentro de las investigaciones cuantitativas y las ciencias sociales, que tienen por finalidad la creación del conocimiento acerca de los acontecimientos individuales y grupales, sus estructuras, conductas, culturas e interacciones en un contexto determinado. La investigación correlacional. Según los teóricos Cancela, Sea, Galíndez y Valilla, en 2010, los estudios correlacionales comprenden aquellos estudios en los que estamos interesados en describir o aclarar las relaciones existentes entre las variables más significativas mediante el uso de coeficientes de correlación. Estos coeficientes de correlación son indicadores matemáticos que aportan información sobre el grado, la intensidad y la dirección en relación entre variables. El estudio de casos. Hertley, 1994, nos dice que es un tipo de investigación social que se caracteriza por la indagación empírica de los problemas de estudio en sus propios contextos naturales, los que son abordados simultáneamente a través de múltiples procedimientos metodológicos. La investigación ex post facto. Busquera, en 1989, nos dice que este término, el ex post facto, significa después del hecho. En este tipo de diseño, el investigador se plantea la validación de la hipótesis, cuando el fenómeno ya está sucedido. Generalmente se trata de una búsqueda de las causas que lo han producido, de forma retrospectiva. Este tipo de investigación se aplica cuando no se produce el fenómeno o no conviene hacerlo. La investigación experimental. Según el autor Fidias Arias, 2012, define la investigación experimental en un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamientos, lo cual viene a ser la variable independiente, para observar los efectos o relaciones que se producen, lo que viene a ser la variable dependiente. La investigación no experimental. Según el autor Palella Santos, 2010, define la investigación no experimental a la que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en su tiempo determinado o no, para luego analizarlos y poderlos someter a una prueba. Por lo tanto, en esta no se constituye una situación específica, sino que se observa lo que existe. Investigación cuasi experimental. Según el autor Feliberto Martínez, 2012, define a esta cuando no es factible utilizar un diseño no experimental verdadero. Es un método de control parcial, basado en la identificación de factores que pueden intervenir en la validez interna y externa del mismo. Incluye el uso de grupos intactos de sujetos para la realización del experimento,
puesto que en un estudio no siempre es posible seleccionar objetos al azar. Investigación cualitativa. Los doctores Blasco y Pérez, 2007, señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. Esta, a su vez, se clasifica en la investigación etnográfica, investigación hermenéutica, investigación acción participativa, la fenomenología, el método bibliográfico, o también conocido como historias de vida, y el análisis de contenidos y el discurso. Investigación etnográfica. Al respecto, nos dice Goetz en 1988, una investigación etnográfica es la descripción o reconstrucción analítica de escenarios y grupos culturales intactos. Las etnografías recrean para el lector las creencias compartidas, prácticas, conocimientos populares y comportamientos de un grupo de personas. La investigación hermenéutica. Kuhn, 1971, señala la hermenéutica como una metodología que nace del cuestionamiento de las propuestas positivistas, promotores de la generación de nuevas concepciones en el campo del método, lo cual produce una ruptura epistemológica sobre el método empírico. Investigación-acción participativa. Según Pinto Contreras, 1986, la investigación-acción participativa se define como una actividad cognoscitiva con tres vertientes consecutivas. Es un método de investigación social que mediante la plena participación de la comunidad informante se proyecta como un proceso de producción de conocimientos. Es un proceso educativo democrático donde no solo se sociabiliza el saber hacer técnico de la investigación, sino que también se constituye en una acción formativa entre adultos y es un medio o mecanismo de acción popular en una perspectiva para transformar la realidad y humanizarla. La fenomenología. Según Husserl, en 1998, es un paradigma que comprende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos. El objetivo que persigue es la comprensión de la experiencia vivida en su complejidad. Esta comprensión, a su vez, busca la toma de conciencia y los significados en torno del fenómeno. El método bibliográfico e historias de vida. Rodríguez, Gil y García, en 1996, nos dice que es una técnica de investigación cualitativa, ubicada en el marco del denominado método biográfico, cuyo objeto principal es el análisis y transcripción que el investigador realiza a raíz de los relatos de una persona sobre su vida o momentos concretos de la misma, y también sobre los relatos y documentos extraídos de tercera persona, es decir, relatos y aportaciones realizadas por otras personas sobre el sujeto de la historia de vida. El análisis de contenidos y del discurso. El análisis de contenidos se basa en la lectura textual o visual como instrumento de recogida de información. Lectura que, a diferencia de la lectura común, se debe realizar siguiendo el método científico, es decir, debe ser sistemática, objetiva, replicable y válida. A su vez, este también se estudia sistemáticamente en el discurso escrito y hablado como una forma de uso de la lengua, como hecho de comunicación y de interacción, en sus contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales. Estos postulados fueron dichos por Kippenberg en 1990.